Hay algo que es real, la globalización afecta a todas las comunidades, a todos los países. Está devorando tradiciones, está devorando costumbres, está devorando personas. Este es un sistema que fractura todo lo que toca, que lo rompe en pedazos y que nos enseña que se vive para tener y que se vive para trabajar, en lugar de vivir para ser. La globalización, el libre comercio son quienes dominan todo y todo está supeditado a las leyes de mercado y la educación no escapa a eso. ¿Cuál es el papel del maestro en este nuevo concierto mundial, en este nuevo modelo económico, en este nuevo modelo llamado neoliberalismo, ¿no? Mactomatza é uma das 17 instituições públicas conhecidas como escolas normais rurais, onde estudantes de famílias rurais de baixa renda se preparam para ser professores nas escolas públicas do México. Os estudantes que frequentam estas escolas recebem alojamento e alimentação gratuitos, além da garantia de vagas para trabalharem como professores ao se formarem. En su mayoría somos gente campesina y bilingüe, que hablamos diferentes tipos de lengua, lo que es el chol, el tojolabal, el tzotzil. Nosotros vemos pues que esta escuela es una madre para nosotros, donde nos ha cobijado pues. Mactomatza es la única esperanza en la vida de nosotros pues. Em 2002, o Banco Mundial oferece ao estado de Chiapas empréstimo de $40 milhões, mas nas condições que convertam todas as escolas normais rurais do estado em escolas técnicas semiparticulares. Las normales rurales, su principal característica es que le dan una formación política a los estudiantes. Si los quitan, ciertamente van a quitar a maestros que tienen un enfoque distinto, un enfoque más cercano a la gente, al pueblo, al campesino. O governador respondeu às recomendações do Banco Mundial, impondo um exame padronizado para todos os estudantes que se formassem em Mactomatza, alegando a inexistência de vagas no estado para todos os novos professores que se formassem na escola. Esto es un proyecto para ir cerrando las escuelas normales rurales. Hace falta muchos maestros en Chiapas. Sin embargo, vemos también que no hay esa disposición del gobierno por mejorar esa situación. Está siendo manipulado por organismos como lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetário Internacional. Determinados a defender o caráter público de Mactomatza, os estudantes, seus pais e os professores saíram às ruas e insistiram em negociações com as autoridades. Quando o governador respondeu com o cancelamento do semestre, eles ocuparam a escola. Hubo disparos, nos atacan con un helicóptero y gases lacrimógenos, no importándoles que dentro de la escuela hubiera niños, mujeres, ancianos.
de la escuela soy empleada. Yo no tengo ningún hijo en la escuela, Dios mío. ¡Ay, papacito, no! ¡Ay, papacito, no me pegues! Durante as semanas de conflito que se seguiram, mais de 150 professores e estudantes foram presos e torturados em uma prisão de segurança máxima, e o motorista de um ônibus escolar foi assassinado. Hoy inicia la lucha. Esta lucha es por Matumaxá. Esta lucha es por todas las normales rurales de este país. Esta lucha es por la defensa de la educación pública. Centenas de professores e estudantes do sul do México se mobilizaram em uma caravana que partiu de Chiapas em direção ao Distrito Federal, aumentando em números a cada parada nas comunidades que encontravam pelo caminho. ¿Sabes qué quieren? Quieren sirvientes. Quieren que la escuela solo sirva para capacitar mejor la fuerza de trabajo que explotan en las maquiladoras. Vamos a esperar un plazo de 5 minutos. Si en 5 minutos no hay una respuesta del gobierno, vamos a tener que entrar a este edificio para exigir ser atendidos. 20, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, 1. Eles insistiam para que o governo federal intervisse e protegesse o caráter público de Matsumatsa. Com sua pressão, conseguiram que os governos federais e estatais entrassem em negociações. No final, a visão de privatização do Banco Mundial acabou prevalecendo. Na primavera de 2004, a escola que por 46 anos havia servido a algumas das comunidades mais pobres do estado era somente uma sombra do que havia sido. Este año, para este ciclo, pues no quieren recibir más que 40 alumnos nada más, cuando llega una demanda de alrededor de 1.500 y 2.000 personas. Todas menos algumas poucas salas haviam sido derrubadas, forçando os estudantes de baixa renda a conseguirem seu próprio quarto e comida. E uma companhia privada de exames havia começado a impor exames padronizados a todos os estudantes ao se formarem. O que aconteceu em Matsumatsa é apenas um exemplo de como as forças econômicas globais vêm desmantelando a educação pública no México há mais de 20 anos, mas sempre enfrentando a resistência popular. Esta é a história desta resistência. É uma história de que se repete por todo o mundo, pois as novas regras da globalização econômica estão destruindo as conquistas alcançadas em décadas de luta pela democracia e pela soberania. El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho, yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. O sea, tenemos ahora la libertad de elegir la salsa con la que seremos comidos dentro de ciertos límites. Esta es una dictadura disfrazada de democracia, donde se nos cuenta a todos los países que tenemos igualdad de derechos, pero en realidad no tenemos más que el derecho de obedecer a los poquitos países que mandan. Se va empeñando la circunstancia política de México
a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entonces el sentido de la educación toma otro rumbo. El comercio sin duda promueve la formación de capital humano. Capital humano. Capital humano. Capital humano. The World Bank estimates that if all public education now were privatized, it would be close to a $4 trillion industry a year, okay? There's a lot of money to be made. Desde a Revolução Mexicana de 1910, o artigo 3 da Constituição Mexicana garante a todos os mexicanos o direito a uma educação gratuita e leiga. Mas as reformas impostas pelo Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Tratado de Livre Comércio da América do Norte têm prejudicado gradualmente este direito. Very often it's quid pro quo. We will give you this much money for education if you privatize schools. You will cut your public education budget by this much, or you won't get your money. Es una concepción educativa que considera a los países sobre todo como masas sin identidad cultural, sin identidad nacional, simplemente conciben su existencia como el trabajo en una maquiladora, en una planta de ensamble. You're going to have the very best education for the rich kids and, you know, what's left over for the rest, who are going to go off and work in the sweatshops and work for McDonald's and Walmart's. Education is no longer a mechanism to build up social participation or to build a democracy within each country. It's supposed to be a mechanism that sorts the labor force and reduces education to a commodity. Y si nosotros no tenemos conciencia de que la globalización, el neoliberalismo está golpeando a todas las familias del mundo, nosotros como docentes tenemos esa obligación moral, política y social de transformar esas circunstancias. Maio de 2003. Centenas de professores ocupam as cabines de pedágio em todas as estradas de entrada e saída do Distrito Federal, deixando os motoristas passarem de graça. Día de hoy estamos haciendo una protesta por el rescate de la educación pública, por la no privatización. Exigimos solución, no queremos represión. Exigimos solución, no queremos represión. Exigimos solución. No podemos permitir pues, que nos afecten a millones de habitantes, ¿no? No se vale. Denos 5 minutos. ¿Sí? Es que me dieron 3 minutos. Ah, bueno, mire. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. No estamos afectando a la gente. No estamos bloqueando incluso la vialidad. No, pero sí estás afectando a una institución y eso obviamente genera un delito que no se puede permitir. Entonces, nada más por favor, lo único que les pedimos es manifiéstense a la orilla de la carretera. Es todo el favor que les pedimos. 5 minutos, debemos valorarlo nosotros. Órale, sale. 5 minutos, nos aguantamos. A ver, vénganse, en círculo. Vamos a formarnos así y nos vamos a ir para atrás con consignas. La gente se va y nos vamos en marchita y allá nos dispersamos. ¿Sale? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pero luego regresamos! 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 Maio de 2004. Mais de 30.000 professores fazem piquetes nas ruas e praças públicas de Osaka e do Distrito Federal. En nuestras escuelas vemos la pobreza extrema. No tenemos aulas, material didáctico y bueno, sobre todo el hecho de la gran desnutrición que existe en nuestros alumnos. Entonces no hay dinero para educación, no hay dinero para alumnos, no hay dinero para equipar las escuelas, pero sí hay para los diputados, que nada más ganan por ir a dormirse ahí en la legislatura. Le hemos planteado una serie de demandas, libros de texto gratuito, desayunos escolares.
Mejores escuelas. En las mañanas soy maestro y en las tardes me convierto en taxista. No han vivido lo que nosotros hemos vivido, no han visto lo que nosotros hemos visto y creo que no es justo que estemos callados. Apesar destes atos de resistência serem uma resposta relacionada a condições relativamente novas, suas raízes pertencem a uma luta popular que existiu anos antes da globalização econômica ser nomeada como tal. Uma luta surgida nos estados do sul de Chiapas e Tabasco, onde no final dos anos 70, os professores rurais começaram a organizar uma resistência contra décadas de corrupção sindical e as péssimas condições nas escolas e comunidades do sul do México. Em dezembro de 1979, eles se declararam como a Coordenadoria Nacional de Trabalhadores da Educação, a CENTE, uma corrente democrática dentro do Sindicato Nacional de Professores que, através de manifestações, greves e ação direta, buscava negociações com as autoridades. Muitos dos primeiros líderes do movimento foram professores formados em escolas como Matsumatsa. Também se uniram ao movimento professores indígenas das montanhas de Osaka e professores do Distrito Federal, que sobreviveram à repressão mortal dos movimentos estudantis nas mãos do governo em 68 y 71. Entonces, si al principio teníamos el problema de pagos, alguien se contrataba y sus pagos no le salían en varios meses. Inmediatamente se incorporó el problema de aumento salarial, ¿no? Y en 2 o 3 días también, de manera muy rápida, el asunto de la democracia sindical. A corrupção sindical existente em todos os níveis era um obstáculo para os professores desejosos de mudar suas circunstâncias. Aqueles que causavam problemas arriscavam não apenas seu trabalho, mas também suas vidas. Las maestras hablaban de la humillación que sentían ellas de verse en la necesidad de ofrecer favores sexuales a los inspectores o directores con tal de poder tener un cambio de plaza, obtener una plaza adicional. Entonces los maestros están respondiendo a una serie de prácticas que hacen comprensible el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Em 82, uma crise da dívida externa devastou a economia do México. Naquele momento, mais do que nunca, a política econômica global estava determinando o destino do sistema de educação pública no país. Essa crise serviu para colocar mais lenha no fogo do movimento magisterial democrático. Menos de 3 anos depois de seu início, o movimento já contava com 100 mil professores em mais de 5 estados, dos quais 2 já haviam conseguido democratizar suas sessões. Fue sorprendente, yo creo que fue sorprendente para nosotros mismos y para el Estado y para todo el mundo y para el pueblo. Fue sorprendente lo que sucedió, así como una llamarada así que cunde rápidamente, ¿no? Lo más importante es que empieza a haber una organización y democracia desde la base. Ser maestro se convierte en una definición de dignidad. ¿Qué es un maestro digno? Es aquel que no permite que atropellen sus derechos, pero tampoco permite que atropellen los derechos de los demás. El movimiento al principio se vio por la sociedad como un ejemplo a seguir. De hecho, en muchos pueblos siguieron el ejemplo del magisterio para resolver muchos problemas, o para enfrentarlos por lo menos. Muchos problemas no están resueltos, pero la gente ya no se queda callada tan fácilmente, ¿no? Traicionar a la base jamás. En México los maestros son líderes sociales. Históricamente está probado.
O professor mexicano tem uma longa história de sair da sala para participar em lutas comunitárias, desde os professores que atuaram como mentores do herói revolucionário Emiliano Zapata e também os líderes de outros movimentos populares, como os professores Lúcio Cabañas y Genaro Vázquez. Un maestro tenía un lugar fundamental en la sociedad y en la comunidad. El maestro es sinónimo de lucha, de transformación, de solidaridad y apoyo. Eso a las autoridades muchas veces no le conviene, pues, de que el maestro esté tratando de ayudar a sus hermanos o a sus paisanos a salir del atraso, ¿no? A eso se debe en que haya maestros desaparecidos, en que haya maestros asesinados. En el caso de mi esposo, el profesor Víctor Pineda de Hinestrosa, él empezó como un luchador social, apoyando a obreros, apoyando a campesinos, apoyando a grupos de pescadores, apoyando a todo tipo de trabajadores, ¿no? Un 11 de julio de 1978, que cuando él iba transitando por la calle Allende, de repente lo detienen y lo desaparecen. Desde esa fecha, del 11 de julio de 78 hasta hoy en día, pues ya no supimos del profesor Víctor Pineda Hinestrosa. Desde que o movimento magisterial foi fundado em 79, mais de 150 professores foram assassinados ou desapareceram, no que chegou a ser chamado a Guerra Suja. Acredita-se que muitos desses casos de violência tenham sido orquestrados por líderes sindicais corruptos como Carlos Jonquito Barrios, que manteve controle regressivo sobre o Sindicato Nacional de Professores por mais de 17 anos. Efectivamente, en Chiapas hubo un lamentable accidente y en el Estado de México, en el Valle de México, hubo otro. Pero estos dos casos señalados son casos esporádicos. Claro, posiblemente en una cantina mueran un maestro o un campesino, pero por dificultades y riñas personales. Muitos professores escolheram colher os benefícios pessoais da corrupção sindical. Estes professores, conhecidos como charros, muitas vezes foram os responsáveis pelos ataques violentos a líderes do movimento. Mas a repressão não deteve o movimento magisterial democrático e, no final dos anos 80, uma série de eventos nacionais provocaria a maior mobilização da história do movimento. O México já estava gastando 60% de seu orçamento federal na dívida externa, quando em 85 um grande terremoto sacudiu o Distrito Federal, matando mais de 10 mil pessoas e gerando 4 bilhões de dólares de danos. A falta de resposta efetiva do governo motivou um novo tipo de democracia popular, levando as comunidades a se unirem para ajudar os vizinhos mais afetados. Houve protestos espontâneos conclamando o governo a deixar de pagar a dívida externa até que fossem reparados os danos causados pelo abalo. Que la nación me lo demande. O descontentamento público ainda estava no auge 3 anos depois, quando um fraude eleitoral entregou a presidência a Carlos Salinas, um candidato com fortes lealdades aos interesses econômicos norte-americanos. O partido de Salinas, o PRI, havia desfrutado de 70 anos de poder e corrupção, graças em parte ao apoio dos setores denominantes do Sindicato de Professores. Escuela por escuela, zona por zona, el maestro exige a diario democracia y más salario. Por volta de 89, o clima político do México era explosivo, e ainda mais dentro da base do movimento magisterial democrático. Muitas das primeiras vitórias do movimento haviam sido perdidas quando o governo usou o orçamento educacional para pagar a dívida externa. Muitas escolas sofreram a primeira onda de privatizações, quando tiveram que pedir aos pais que custeassem as reformas das escolas e gastos com água, eletricidade e textos escolares. En esa época, entonces, de
una profunda escasez de recursos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron muy eficaces para establecer una ideología, la de la calidad, la excelencia, que se permitió a los gobiernos la gran excusa para decir: a usted no lo admito a la educación porque no tiene la calidad suficiente. Trabajo en primaria y trabajo en secundaria, aún así no me alcanza mi salario para poder solventar las necesidades de mi hogar. Había maestros que teníamos 3 trabajos, 2 trabajos, y obviamente que no rendíamos al 100% en la parte educativa por subsistir. Se abre esta coyuntura política y entramos todos los maestros. Em abril de 89, milhares de professores fizeram uma greve exigindo a expulsão do sindicato de Jonquito Barrios e um aumento salarial de 100%. Ao final de alguns dias, mais de 500 mil professores estavam nas ruas, juntos com professores universitários e estudantes que se uniram à greve em solidariedade aos demais. Os professores continuaram vendo a democracia sindical como o primeiro passo em direção à conquista de outras demandas econômicas e sociais. De nada serviría que se nos ofreciera hasta el 1000% de aumento salarial si no se abren esos espacios de democratización del centro. No hay otra posición. Continuamos en paro y duro hasta la victoria. Yo pienso que el apoyo a los maestros pues es nuestra obligación como padres de familia porque todos padecemos el mismo problema. Pero yo pienso que el gobierno ha desviado, digamos, la atención del pueblo por ponerla al otro lado, allá con los güeros, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces él se ha dedicado más a cumplir con sus obligaciones que contrajo con ellos y olvida las necesidades de su pueblo. Por eso estoy yo con el comité, formo parte del comité de apoyo a los maestros. Jonquito Barrios se manteve firme por 2 semanas, mas em 23 de abril ele finalmente proporcionou ao movimento um tremendo sucesso quando se demitiu de seu posto no sindicato. O presidente mexicano Carlos Salinas então escolheu como sua sucessora uma professora chamada Elba Esther Gordillo Morales. Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del magisterio de Oaxaca. Unidad, unidad, sin chavismo sindical. Oaxaca, presente en la lucha de... Mas enquanto os professores comemoravam esta vitória, um novo e muito mais poderoso inimigo começava a emergir ao norte da fronteira. Menos de um ano após a greve maciça de professores, políticos do Canadá, Estados Unidos e México começaram a negociar as bases para um acordo de comércio que afetaria cada canto da sociedade mexicana. Em 1º de janeiro de 94, o Tratado de Livre Comércio entrou em vigor. Nos anos posteriores, 1 milhão de camponeses mexicanos foram trocados pelo milho barato dos Estados Unidos, que inundou o mercado mexicano. O salário mínimo mexicano caiu 20% e o número de fábricas de tecido na fronteira com os Estados Unidos dobrou. Os pequenos negócios mexicanos lutaram para competir com corporações transnacionais e, em 2000, Walmart já era a maior loja varejista do México. O TLC foi o primeiro acordo do comércio no mundo que definiu a educação pública como um serviço mercantil, deteriorando drasticamente o direito constitucional do povo mexicano a uma educação gratuita e leiga. I believe that NAFTA has worked. It's helped America, it's helped Mexico, it's helped Canada, and I think without trade it's going to be hard for some people to find opportunity. México es un apasionado promotor de libre comercio.
6 anos após a aprovação do acordo do TLC, o México realizou eleições nacionais que, por fim, acabaram com 70 anos de mandato do PRI. O presidente eleito, Vicente Fox, foi proclamado como governador da mudança. O povo mexicano tinha esperanças de democracia, mas ao invés disso, seu novo presidente, antes presidente da Coca-Cola México, governou o país da mesma maneira como havia administrado esta corporação. Queremos insertarnos de manera exitosa en el proceso de globalización. Muchas gracias al Banco Mundial. Una reforma educativa que asegure la formación del mejor capital humano. Hemos visto que es una misma política la que nos están aplicando a todos nuestros países, incluso a Estados Unidos y Canadá, que se les considera más desarrollados. Hemos visto el impacto de estas políticas de privatización, de bajos salarios a los maestros, de saturación de cantidad de alumnos en los salones, de poca inversión pública en educación, de competencia entre los maestros. Aquí estamos en la escuela telesecundaria 190, que está ubicada en uno de los barrios más populares, colonias más populares del Estado de México. No tenemos tubos de ensayo, como tú ves. Aquí tenemos las gavetas para colocarlos, están vacíos. Este es un laboratorio de química, física y biología. Los recursos para este laboratorio los debe aportar el gobierno, pero no nos aporta ni un solo centavo. Esta escuela está falleciendo por falta de interés de las autoridades. Carecemos de todo lo más indispensable. Los maestros estamos pagando de nuestro bolsillo para defender el terreno porque es el único espacio que tienen los muchachos para que se recreen un poco, jueguen básquetbol, fútbol. Toda la construcción de la escuela es de los papás y las reparaciones que se hacen también de ellos y a la medida de su posibilidad y su capacidad. Muchos de los gastos de las escuelas primarias ahora se financian con las aportaciones de los padres de familia. Entonces, muchos padres de familia pagan, de hecho, colegiaturas en las escuelas públicas que deberían ser absolutamente gratuitas. Em 2001, o presidente mexicano Vicente Fox apresentou um plano de escolas de qualidade, um programa no qual as escolas públicas recebem recursos adicionais caso se comprometam a desenvolver estratégias para o melhoramento acadêmico. Uma porcentagem dos fundos para este programa vem do setor privado. La escuela que se comprometa a participar en esta idea de mejorar la calidad, le dan más recursos, pero le dan recursos para cosas elementales como para restaurar, para arreglar un baño, o sea, para comprar unos libros para la biblioteca, cuando eso debería ser pues como una obligación que todas las escuelas tuvieran eso, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que nuestra escuela sea del programa Escuelas de Calidad, porque eso es un pretexto del gobierno foxista de Fox para no dotar a las escuelas de todo lo que les hace falta. Se desobliga de una obligación que tienen, y si nosotros entramos a ella estaríamos en el juego con el gobierno. I think that defunding is in fact a strategy to privatize. If you defund it, then people say our schools are being wrecked. What shall we do? Well, we have to bring in the private sector. We bring in the private sector to design and administer the exact curriculum that the private sector needs, which is what the function of standardized testing is. As escolas que participam do programa Escolas de Qualidade são esquadrinhadas com constantes avaliações, submetendo seus estudantes a uma quantidade ainda maior de provas padronizadas que os estudantes de outras escolas. Sales mal en la evaluación, pues entonces se te dan menos recursos o no se te dan recursos. As provas padronizadas são relativamente novas no México, mas desde o final dos anos 90, os estudantes que querem estudar depois dos 15 anos precisam ser aprovados em uma prova padronizada, dada por uma agência de exames particular. Em 2003, uma menina de 15 anos se suicidou após ter sido reprovada no exame. Standardized testing is racist, class-based division of the winners from losers.
and is very, very much a very powerful tool of those who promote private education. Sin duda, el programa más entrañable de todos es el de construcción de escuelas primarias que orgullosamente se ha convertido en un modelo a seguir. Gracias a la contribución, esfuerzo y visión de las esposas de los distribuidores Ford, se han implementado, en conjunto con varias instituciones, programas educativos que aseguran la calidad de la enseñanza y la formación de valores en los planteles. The Coca-Cola Mexico Foundation built school shelters where children from remote villages stay during the week, cutting their commute to school from 6 hours to 60 seconds, satisfying a thirst for education. The Coca-Cola Company. Cuando una empresa establece una escuela, no lo hacen pensando en el desarrollo de ese país o de esa región. Se justifican ante la sociedad presentándose como benefactores de la sociedad, cuando que son los principales generadores de la pobreza y de la crisis que viven los países. Em 1990, centenas de empregados de uma fábrica da Ford em México foram espancados e despedidos por tentarem democratizar seu sindicato. Os líderes sindicais nas engarrafadoras de Coca-Cola na Colômbia são rotineiramente assassinados e torturados. Na Índia, as fábricas de Coca-Cola vendem lixo tóxico aos camponeses, dizendo-lhes que são fertilizantes. Es una presión muy fuerte la oferta de un donativo y es una presión muy fuerte la amenaza de retirar para el próximo año ese donativo. Entonces las escuelas primarias que reciben este tipo de estímulos, pues de hecho están siendo dirigidas en parte importante por la visión educativa que tienen estos grupos e intereses empresariales. Vicente Fox não é o único a promover reformas que avançam em direção à destabilização e privatização da educação pública. Alguns de seus aliados mais próximos fazem parte da liderança do próprio sindicato de professores. La gran reforma de la educación para el siglo XXI no puede postergarse. En ella se juega la viabilidad del futuro nacional. Elba Esther Gordilho Morales, a professora que, em 89, ofereceu uma falsa esperança ao movimento magisterial democrático, quando substituiu Junquitude Barrios como líder do Sindicato Nacional de Professores. Apesar de seu mandato ter terminado oficialmente há mais de 10 anos, ainda hoje ela continua sendo a suposta líder moral do sindicato, usando sua posição no maior sindicato da América Latina para lucros pessoais e políticos. Professores a acusam de embolsar milhões de dólares das contribuições sindicais, como também a seu envolvimento nos assassinatos de vários professores do movimento magisterial. Compañeras y compañeros, la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la electricidad y del petróleo. Todos estos compromisos, hoy el gobierno de Vicente Fox pretende cumplirlos. Y su gran aliada es Elba Esther Gordillo Morales. Esto es algo que debe de ser parte de nuestro análisis diario. ¿Cómo este movimiento debe responder a esos golpes? El movimiento empieza solamente en los primeros años del neoliberalismo, pero ahora no solamente tiene que luchar por aumento salarial, sino por conservar el empleo y por conservar el mismo sindicato, que están a punto de desaparecerlos con la política neoliberal.
anos depois de seu início popular, o movimento magisterial democrático continua lutando em defesa da educação pública. Mas da mesma forma como a economia global mudou a cara do México, os professores também mudaram sua lista de demandas. Pelo menos 2 vezes por ano, dezenas de milhares de professores saem às ruas exigindo merenda e textos escolares gratuitos, se opondo ao programa de escolas de qualidade e à privatização do seguro social, e exigindo que Alba Esther Gordillo preste contas por sua longa história de repressão contra o movimento. Em 2003, no Dia Nacional dos Professores, mais de 50 mil professores marcharam até a casa do presidente, insistindo em negociações com o Vicente Fox, mas ao chegar se encontraram com centenas de policiais federais e soldados militares vestidos de civis. ¡Qué lástima de juventud! Te vendes por unas monedas. Mira al pueblo que sufre, igual que tus padres, igual que tu pueblo. ¿No eres mexicano? Defiende tu pueblo entonces. ¿Por qué defiende ese maldito de Fox? Ese que vende al país, al diario, quitándole el pan a los pobres. ¿Cómo vamos a formar a México con la conciencia de ustedes que venden su pensamiento y sus ideales por unos cuantos pesos? ¡Qué bárbaro! La gente dice que debe haber negociación, movilización, negociación, movilización. Como no abría la puerta para sentarnos a platicar de manera seria, tuvimos que hacer varias movilizaciones. Em Oaxaca, centenas de professores destruíram propaganda política para chamar a atenção da hipocrisia de gastar milhões em anúncios políticos em um dos estados mais pobres do país. Em outra ação, um grupo de professores passou a tarde de um sábado bloqueando o Sam's Club na saída da cidade de Oaxaca, para protestar esta filial do Walmart, uma das grandes corporações estrangeiras que estão afetando os pequenos negócios mexicanos. E no centro do Distrito Federal, centenas de professores ocuparam os escritórios nacionais do Sindicato de Professores, expulsando os charros e estabelecendo um piquete que durou 5 meses. Este edificio es de todo el magisterio del país. Lo que queremos es una democratización de nuestro sindicato. No queremos que se privatice la educación en México. Queremos que siga siendo la educación pública y accesible para todo el pueblo mexicano. Somos maestros, somos trabajadores, pero buscamos el bienestar de todos. Es necesario luchar, la sociedad no puede continuar así y con nuestras marchas, con nuestras movilizaciones, estamos aportando nuestro granito de arena para la transformación de este país. Si no hubiera habido este movimiento magisterial, yo estoy convencida que hubiera avanzado más rápidamente el proceso de privatización de la educación. Pues la coordinadora sí ha frenado mucho esos procesos a través de la movilización. O sea, es una piedra en el zapato, no deja de ser una piedra en el zapato de la coordinadora. Si no se hubiera hecho esa movilización, yo digo, la educación ahorita sería privada completamente, habría otras condiciones para los padres de familia, pero gracias a estos movimientos pues, se ha detenido y estamos en resistencia todavía. Em setores não democráticos do Sindicato de Professores, as decisões geralmente são tomadas a portas fechadas, sem a participação da base. Mas dentro do movimento magisterial democrático, o processo de tomada de decisões se baseia em reuniões de professores nas comunidades onde eles trabalham e vivem. Está en función al asunto de la globalización del mundo entero, aunque digan, bueno, el mundo, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí Alemania, Japón, Estados Unidos? Aquí la cuestión es el Fondo Monetario Internacional. El asunto que pretende el gobierno de privatizar la educación pues está en la puerta, ¿no? Entonces, si le comenzamos
Primero, si estamos de acuerdo en participar en esta movilización o en las movilizaciones de noviembre y diciembre. Los que digan sí, manifiesten levantando la mano, compañeros. No es contestar sí o no, eso es más amplio, pues. Realmente, si analizamos a quiénes afectamos o por qué es que estamos así, pues sí, realmente la sociedad o la sociedad civil, pues sí se sienten afectados, lastimados. Es momento de que organicemos, pero ya con una propuesta bien concreta. Yo decía la vez pasada, quería yo ver un proyecto de la sección hacia dónde pudiéramos ir. Más relación con las comunidades, más relación con los padres de familia. Nosotros aquí decimos, sí, vamos a la marcha, participamos, pero eso es a nuestro favor nada más en lo personal, porque muchos de nosotros agarramos y descansamos ese día. Pedagógicamente la educación evoluciona, entonces nosotros que en sistema de lucha, pues tenemos que evolucionar, pues. Y yo me acuerdo haber visto cuando era chico, hace muchos años, una película de los hermanos Marx. Había que alimentar el tren con leña y se acababa la leña. Entonces con un hacha empezaban a romper los vagones y echaban el primer vagón al horno de la locomotora. Y después el segundo vagón, y el tercero y el cuarto. Iban rompiendo a los hachazos los vagones, ¿no? Y al final el tren llegaba a destino, pero era un tren sin tren. Y ese es el riesgo que la izquierda corre hoy por hoy cuando los movimientos alternativos, sin saberlo inconscientemente, van haciendo suyos los valores del sistema que combate. Em 25 anos de luta, os professores democráticos resistiam aos esforços do sindicato e do governo para enfraquecer e dividir seu movimento. Mas em anos recentes, mais e mais críticas têm surgido vindas do interior do próprio movimento e das comunidades que antes apoiavam os professores. No podemos seguir con el mismo discurso, con las mismas tácticas, con la misma estrategia de hace 23 años. ¿No? El gobierno ya las cambió, el gobierno ya tiene cómo enfrentarnos y nosotros seguimos igual. Nos hace falta plantearnos qué es lo que está pasando, hacer una autocrítica a fondo y resurgir nuevamente con una propuesta alternativa para la sociedad. El gran problema para nosotros es de que el movimiento magisterial en realidad lo que ha hecho es reproducir muchos de los viejos vicios que ha tenido el sindicalismo en México. Se ha centrado mucho en la cuestión política, en la cuestión pedagógica, ahí es nuestro gran talón de Aquiles. Ya no se vale que el maestro democrático sea el primero que violente los derechos humanos de los niños en las aulas. Ya no se vale, por ejemplo, que soy muy democrático en las calles, en la asamblea, pero en mi escuela soy totalmente antidemocrático y autoritario. El magisterio está aislado, el magisterio está en una visión gremialista que no le permite entrar de lleno al trabajo en las comunidades. Que el día de mañana tengamos más compañeros gritando en las calles porque están conscientes de defensa de sus derechos, puede ser importante, pero no lo es todo. Y lo de fondo, donde realmente vamos a poder transformar a la sociedad, no va a ser en una marcha, va a ser en las comunidades. No critico a las marchas, simplemente digo que hay que estar en las marchas comprometido y hay que ser una comunidad comprometida, ¿no? Pero en las comunidades entendiendo a las propias comunidades e sua dinâmica. As mesmas políticas de globalização econômica que ameaçavam a educação pública tiveram um impacto devastador nas populações rurais e indígenas do México. O TLC tem deixado comunidades rurais com poucas oportunidades econômicas e os interesses privados e políticos buscam explorar os recursos naturais nas áreas rurais do México, usando a violência e a fome para despojar comunidades indígenas de suas terras. Pues la comunidad de Santiago Jocotepec ha estado a punto de desaparecer. La comunidad fue asaltada. Vinieron un grupo de policías mandado por los terratenientes. Desde entonces se perdió la historia, nos robaron todo lo que teníamos aquí. Se ha venido organizando poco a poco, buscando una educación que se hable realmente de las necesidades de nuestra comunidad.
Para nosotros, antes que la escuela, están los niños, está la comunidad. En esa idea se ha venido gestando el movimiento pedagógico. A coalizão de professores indígenas de Oaxaca já existia anos antes da fundação do movimento magisterial, passando a participar no movimento a partir de 1980. Mas por volta dos anos 90, respondendo às críticas do movimento magisterial, começaram a trabalhar com comunidades rurais e indígenas por toda a Oaxaca, explorando novos enfoques educacionais que pudessem ajudar as comunidades a preservar suas identidades culturais e a enfrentar os impactos da globalização econômica. Em setembro de 2003, reuniram pais, líderes comunitários e professores de 12 comunidades em Santiago Jacutepec, uma região onde muitas comunidades falam chinanteco como primeiro idioma. Se convocó esta reunión para conocer más bien las opiniones de los padres de familia hacia la educación de sus hijos. Pero un programa especialmente para los niños indígenas no existe. Esa es la razón pues que nosotros pues buscamos esa alternativa, puede decir. En este encuentro de padres de familia y de maestros, pues la verdad es, ha habido un cambio. Yo la veo muy bien. Hay que ver, hay que trabajar, hay que buscar por dónde. Sí, así es. Por volta dos anos 90, comunidades indígenas zapotecas da região de Loxixa se mobilizaram para exigir serviços básicos tais como água, eletricidade, clínicas e escolas. O governo respondeu com uma repressão brutal, prendendo mais de 100 membros da comunidade, muitos deles professores, e acusando-os de serem membros de uma resistência armada, uma acusação que a comunidade continua negando. No hicieron nada malo, lo único que hicieron fue exigir, ya digo, lo que nos corresponde como mexicanos. También tenemos derecho a vivir bien y para ellos eso es algo ilegal. El gobierno dice, no, pues es ilegal, tú no debes de exigir, tú debes de pedir, pero con buen modo, ¿no? Si hay una lucha del pueblo por mejores condiciones de vida, pues nuestra obligación es también participar, y eso fue lo que hicimos y por eso nos agarraron. Os professores e líderes comunitários presos em Loxixa receberam condenações que variam entre 4 e 40 anos em prisões de segurança máxima. As alianças corruptas entre políticos, fazendeiros e paramilitares mantêm um clima de violência e medo na região. Os que não fugiram de suas comunidades recebem continuamente visitas da morte, seja por meio de bala de um paralimitar, de uma enfermidade curável ou por desnutrição. Ya cuando regresé de estar en la cárcel, llego y encuentro totalmente diferente. Los niños hay un enorme rezago educativo ante el temor también de ser reprimido, y entonces hubo una enorme deserción de alumnos. Recentemente, alguns dos professores em Loxixa se juntaram aos esforços por renovar suas comunidades, enfatizando a preservação do idioma zapoteco em sala de aula e trabalhando com as famílias fora da sala e ensinando tudo, desde tecelagem até o cultivo do café orgânico. O sea, esa es la idea, pues, no solamente atender a los niños, sino atender a los jóvenes, a las madres de familia, a los padres de familia o gente que no tenga hijos en la escuela, que aprendan algo que les va, en lo futuro les va a servir. Yo digo que no preocuparnos por hacer una educación acorde con las condiciones y necesidades del pueblo es hacerle el juego al imperio también.
Entonces, aunque en las volantes digamos no a la privatización, no al neoliberalismo, en nuestro trabajo educativo estamos muchas veces contribuyendo a que eso avance. Pero que si le damos la vueltecita, podemos también como maestros ganarnos el apoyo de la comunidad, no para nuestra lucha, sino para apoyar las luchas de los pueblos. Porque en el fondo debe ser eso. Si nosotros solamente quisiéramos el apoyo para la lucha magisterial, como a veces se ha entendido, ahí nos estancamos. ¿Por qué no revertimos el papel? Tenemos que ir a aprender de ellos si queremos apoyar sus procesos naturales de desarrollo, si queremos apoyar sus procesos de autonomía, si queremos que la educación no sea algo impuesto, sino algo que propicie que desarrolle su propia cultura. Hay un viejo proverbio que dice que mejor que dar pescado es enseñar a pescar. Pero ¿qué pasa si venden el río? ¿Y qué pasa si envenenan el río? ¿Y de qué sirve saber pescar si el dueño del río no nos deja? O sea, la educación está inevitablemente, fatalmente vinculada con todos los aspectos de la vida. Culto no es el que más conocimientos acumula. Culto es el que mejor aprende a entenderse con los demás. Culto es el que mejor aprende a recrear un mundo donde el prójimo sea una promesa y no una amenaza, donde yo pueda reconocer en otro a alguien con quien puedo comulgar, con quien tengo cosas para compartir, a alguien que tiene algo que decirme, que vale la pena escuchar. Hay una globalización económica, una globalización política neoliberal. También debe haber una globalización de solidaridad. The answer is in fact a collective one, and a collective one means the mobilization of social solidarity across borders, and that's what teachers are increasingly doing. They're mobilizing across borders. Creo que es muy importante también romper esas barreras, pues si estamos enfrentando a un mismo monstruo, pero tal vez con muchas cabezas, tenemos que confluir en un mismo torrente. What we're going to have to see around North America is what we've seen with the teachers in developing countries around the world, which is a radicalization of their profession on behalf of the values that they stand for. And if they don't fight for public education, I guess the question is, who will? Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar en nombre de la verdad. Piénsalo bien que se está haciendo tarde. Muchos pensamos que tú eres un cobarde. El sentimiento del nacionalismo le ha dejado la puerta abierta al terrorismo. Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Oye, señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar. ¡Uy! Del movimiento chicano. The American people, the poor, Asian
¿Será que no quiere pensar en lo que pudiera pasar si la mayoría en la nación empieza a gritar revolución? Señor presidente, lo que traes en la mente